Se había trasplantado un cerebro dentro de su propio cráneo y cabeza. Había recobrado la conciencia y su aspecto y su comportamiento eran como los de cualquier mono. White lo había hecho, pero pensaba llegar todavía más lejos. ¿Sería capaz de hacer un trasplante de cabeza entre humanos? Se había hecho el primer trasplante de corazón humano 3 años antes, y para White eso era solo el principio. ¿No sería posible realizar una cirugía que salvase vidas humanas, que salvase sus cerebros? De la misma forma en que se puede reemplazar un corazón, un pulmón o un riñón para salvar la vida de un paciente y la de su cerebro, se le podría dar un cuerpo entero. Parecía una idea irracional. ¿Operaciones para trasplantar una cabeza humana viva al cuerpo de otra persona? Cuando trabajaba en el hospital, White con frecuencia veía víctimas de accidentes con muerte cerebral, pero cuyos cuerpos no estaban dañados. ¿Podría aprovechar estos cuerpos para dar una vida nueva a las cabezas que estaban atrapadas en cuerpos agonizantes? Pero hay una diferencia fundamental entre el trasplante de corazón y el trasplante de cabeza. El corazón tiene una estructura relativamente sencilla. Es un sistema de bombeo estupendamente diseñado. Tiene un número limitado de conexiones, por lo que se puede extraer un corazón para meter otro. La razón por la que no se puede hacer lo mismo con un cerebro es porque requiere seccionar cientos de millones de conexiones con el cuerpo. Conexiones que no se regeneran. Un trasplante de cabeza supone seccionar la médula espinal. Eso paralizaría del cuello para abajo a cualquier paciente. Pero para White, los trasplantes de cabeza podrían ayudar a algunos tipos de pacientes. Por supuesto que nadie quiere crear tetraplégicos. Pero, ¿qué ocurriría si un humano tetrapléjico estuviese a punto de morir porque su cuerpo y todos sus órganos estuviesen fallando? Pero había argumentos de peso en contra de la propuesta de White. ¿Seguiría siendo la misma persona cuya cabeza estuviese viviendo con un cuerpo ajeno? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Dónde está tu alma o tu espíritu? ¿Se fue con el cadáver que está enterrado? Creo que no. No está con el cadáver. No está dentro de la piel de su cuello. Está en su cráneo. Seamos prácticos y pragmáticos. Está en la masa encefálica. Aquí es donde está la manifestación física del espíritu. Muchos científicos y filósofos discuten las teorías de White. Stephen Rose, eminente neurocientífico, opina que el cerebro humano y su cuerpo están ligados inextricablemente. El cerebro es un órgano del cuerpo. Tú eres la totalidad de tu cuerpo, no eres tu cerebro aislado. La persona es consciente. El cerebro no es consciente. La persona es quien tiene una mente, no es el cerebro. La persona es quien siente las emociones. No siente el cerebro, sino la persona.
El trasplantar un cerebro X a un cuerpo Y no tiene ningún sentido, porque todo el desarrollo del cerebro X está ligado al cuerpo de un individuo determinado. Las células se han desarrollado de una manera determinada. Las conexiones se han establecido a su manera. Y no tengo claro que las células sean capaces de responder eficientemente en un nuevo entorno. Así pues, los trasplantes de cabezas entre humanos nunca funcionarían. Por lo menos según la ciencia ortodoxa. Cuando White desveló los resultados de su trasplante de cabeza entre monos 2 años después de hacerlo, sus colegas no le aplaudieron. Algunos murmuraron que estaba loco. La prensa amarilla se interesó por su trabajo más que la propia comunidad médica. Supongo que hasta cierto punto mucha gente ha tergiversado mis motivos y sin duda me han convertido en un Frankenstein. Seguramente no entienden nada porque ni siquiera han leído la novela. De pronto, en vez de abanderar una revolución en la medicina, White estaba siendo atacado. Había una fuerte oposición por parte de los activistas antivivisecciones, llegando incluso a las amenazas. En segundo lugar, le resultaba difícil obtener el dinero necesario. En tercer lugar, no conseguía que otros grupos lo hicieran. Es muy difícil cuando se trabaja en un campo semejante, que es muy caro, y cuando no tienes acólitos y nadie te apoya. El mundo estaba cambiando y las circunstancias estaban en contra de White y su trabajo. La Guerra Fría se templó y la ética científica se volvió más exigente. Como Demikov, que le había inspirado, White pasó de pionero a paria. Condenado por los activistas pro derechos de los animales, durante un tiempo su familia y él necesitaron protección policial. Aunque White continuó ejerciendo como neurocirujano en un hospital, poco a poco fue abandonando sus sueños de trasplantar cabezas. Muchos lo consideraban una anécdota extraña en la historia científica. La historia de la ciencia, incluyendo la del cerebro, está plagada de lo que se podrían llamar experimentos o actividades heroicas, que acaban desastrosamente desencaminadas. Creo que los experimentos de Robert White, si se pueden llamar experimentos, son actividades repugnantes cuyo sitio está en el cubo de los desperdicios. No creo que ningún neurólogo, cirujano, psiquiatra o psicólogo lo tomarían en serio hoy en día. Han pasado más de 25 años desde que White practicara sus trasplantes. Devoto católico, acude a la iglesia casi a diario. Tras una vida dedicada a operar a ricos y pobres en el hospital de Cleveland, tiene muchos admiradores. A pesar de la controversia que ha suscitado con sus investigaciones, White ha sido el asesor de bioética de 2 papas. Muchas de las personas que compartían su promesa de nuevos horizontes permanecen leales a sus ambiciones. Cuando lo hizo, el mundo aún no estaba preparado. Creo que el momento está al llegar. Pienso que con el tiempo él será reconocido. Robert White todavía cree en el potencial de los trasplantes de cabeza entre humanos. Después de más de un cuarto de siglo, parece que la ciencia está a punto de darle la razón.
Jackie Bailey se rompió la columna en 1980, cuando se cayó escalando un rocódromo. Tenía 17 años cuando me dijeron que probablemente me quedarían unos 25 años de vida después de lesionarme. Me parecía que tener 42 años no era ser muy mayor y me llevé un disgusto. Jackie es el tipo de persona cuya vida esperaba prolongar el Dr. Robert White cuando propuso trasplantar cabezas. Hace 20 o 30 años las expectativas para alguien con una lesión de médula eran de unos 20 años de vida aproximadamente. Nos esperaban fallos renales, por supuesto, problemas en los hombros, respiratorios, dermatológicos. Cualquiera de ellos podría conducir a la muerte prematura. Si al Dr. White se le hubiera permitido desarrollar sus trasplantes de cabezas humanas, en teoría podría haber prolongado las vidas de gente con lesiones medulares. Niños, ¿de dónde sacarán tantas energías? Hoy, los adelantos en la medicina significan que gente como Jackie vive más tiempo. Con 43 años, ofrece su apoyo a los nuevos lesionados. Las lesiones de médula espinal causan parálisis e incontinencia urinaria y fecal. A menudo los pacientes no sienten nada, pero algunos tienen dolor crónico. ¿Cuántos años tendrá ese? ¿A ti qué te parece? Cambia la manera en que percibimos nuestro cuerpo. No sientes gran parte del cuerpo. Es decir, las partes que siento son mías, soy yo, son Jackie. Las partes que no siento, es como si mi cabeza estuviese en otro cuerpo. No consigo moverlo. Mi cuerpo hace cosas que no puedo controlar. Así que es casi como si fuese un cuerpo prestado, ¿entiendes? Si lo has perdido todo y lo único que funciona es tu cabeza con tus pensamientos, esa eres tú. Es tu cerebro, ¿sabes? Es tu cabeza. Todavía después de una lesión medular sigues siendo tú. Conservas tus recuerdos anteriores. Te gusta lo mismo. Las mismas cosas te hacen reír o llorar. Tu cuerpo es lo único que no funciona. Entonces, ser trasplantada a un cuerpo sano quizá no sea una idea tan disparatada. Además, estamos muy acostumbrados a poder trasplantar parte de un ser humano a otro. Actualmente se pueden trasplantar manos. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer a un hombre con ambas manos trasplantadas. Estaban funcionando asombrosamente bien. Me fascinó estrechar la mano de un hombre cuyas manos no habían sido suyas, pero que ahora sí lo eran. Ahora esperamos ver trasplantes faciales. Con el tiempo tendrán éxito. Los trasplantes de cabeza difieren mucho de los de cara o extremidades. Pero tal vez algo esté cambiando, algo que hará que la idea sea menos radical. Ahora los científicos han descubierto una célula que puede regenerarse. La tenían debajo de la nariz. Forma parte del sistema nervioso que integra el sentido del olfato. Si se extraen estas células de la nariz y se inyectan en la parte dañada de la médula, hay esperanzas de que puedan reparar las conexiones nerviosas vitales. Durante muchos años, estudiar la parte del sistema nervioso que se ocupa del olfato ha sido muy interesante. Pero hay relativamente pocos estudios de la neurociencia, el funcionamiento del sistema nervioso. Lo teníamos delante, pero hasta hace muy poco nadie se había percatado de que la gran capacidad regenerativa que normalmente ocurre en la parte del sistema nervioso del olfato podría ser canalizada hacia otras partes del sistema nervioso, particularmente a la médula. Las pruebas de laboratorio son alentadoras, pero los científicos que llevan a cabo las investigaciones son cautelosos en cuanto a la efectividad del tratamiento en personas con lesiones medulares. No está a la vuelta de la esquina. Llegará dentro de unos años, en cualquier momento. No será la solución a todos los males ni la curación,
No será como si dijésemos, puedo olvidarme de mi lesión medular y me voy caminando a casa, pero puede mejorar tu calidad de vida. Sin embargo, las posibilidades de arreglar todo lo que estaba dañado, la verdad no las veo todavía. Pero quién sabe. Lo cierto es que llevo 25 años en esta silla y siempre ha habido algo a punto de ocurrir, pero hasta el momento nada. Si algún día es posible reparar las médulas espinales, tal vez se podrían usar trasplantes de cabezas para salvar vidas. Quizás entonces los experimentos de White y de Mykov no se contemplen como una ciencia excéntrica, sino como una investigación pionera. Mi padre decía que para hacer trasplantes de cabeza había que tener valor intelectual. Es posible que tales trasplantes que se desarrollaron en el siglo XX se conviertan en un desafío para los médicos del siglo XXI. Me gustaría que mi padre formara parte de la historia médica y que fuera recordado. Y me gustaría que lo recordasen con respeto, porque durante su vida se enfrentó a muchas dificultades. Robert White también quiere que lo recuerden. Es cauteloso acerca de las perspectivas de reparar la médula. Sabe lo difícil que es conseguir que los nervios se regeneren. Pero si algún día se consiguiera, tal vez su laboratorio sería considerado como la cuna de la nueva era de soluciones quirúrgicas. White insiste en que el trabajo realizado en esta sala no fue en vano. Casi oigo sus voces. Esta sala estaba llena de gente. Y sin embargo, en esta misma mesa, la cabeza trasplantada de mono nos demostró que recobraba el conocimiento. White cree firmemente que tendrá su lugar en la historia de la medicina. El tiempo dirá si está en lo cierto. Me gustaría que se preservase y que estuviera a disposición de los estudiantes y los profesionales. Quiero que puedan observar maravillados y que entiendan, como ya hicieron muchos, lo que aquí se hizo. Puede que algún día el trabajo del Dr. White se considere algo más que una extraña anécdota dentro de la historia de la medicina. Puede que llegue el día en que las cabezas de las personas puedan sobrevivir en otros cuerpos. Pero White no lo verá. Jamás conocerá el veredicto final del mundo sobre su visión de la vida.